Ya, chiquillos, entonces vamos a partir con la explicación de los ejemplos de transformaciones isométricas que quedaron pendientes durante la clase. Entonces vamos a partir, como les dije, por rotación. El primer ejercicio ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Que en este ejercicio en realidad nos fijamos más que nada en esta tablita que está acá, en la tablita que está abajo, ¿sí? Para responder esa pregunta. Entonces vamos a partir de este ejercicio, del segundo, y vamos a responder esta pregunta también en esta cápsula explicativa. En la siguiente vamos a hacer los ejemplos que quedaron pendientes sobre simetrías. Entonces partamos con el ejercicio que está acá. Dice el segmento AB tiene coordenadas del punto A 1,2, del punto B 5,2 y se le aplica una rotación de 180 grados respecto al punto 3,2, obteniéndose el segmento, ¿cierto?, rotado A'B'. Entonces, y nos dan, ¿cierto?, 5 alternativas acá y tenemos que ver cuál sería la correcta. Nos dicen las nuevas coordenadas del punto A son estas, las nuevas coordenadas del punto B son estas. Si ustedes se fijan acá, estos son distractores, ¿cierto? Nosotros dijimos en la tabla que está acá, ¿cierto?, que fijémonos entonces solamente, voy a colocar el lápiz para que lo podamos ver de mejor manera. Nosotros estamos fijándonos en una rotación de 180 grados, ¿cierto? Partiendo desde nuestro punto inicial, que está acá. Si nosotros nos fijamos, ¿cierto? Uno de los puntos tenía coordenada 1,2. Creo que era el punto A. Y dice esta tabla que si nosotros rotamos en 180 grados, la nueva coordenada del punto A', ¿cierto? Del punto A', tendría que ser menos X, o sea, menos 1, coma, menos Y, o sea, menos 2. Menos 1, menos 2. Eso nos dice esta tabla. Si nosotros nos fijamos en el ejercicio, ¿cierto? Acá dice 1,2 y 180 grados. Entonces tendría sentido, ¿cierto?, que sea menos 1, menos 2, como sale en la alternativa A. Sin embargo, acá tenemos que tener una consideración importante. Nos dicen que la rotación se aplica respecto al punto 3,2. Si nosotros nos fijamos en la tabla, acá, esta tabla es válida siempre y cuando la rotación se haga con respecto al origen. Con respecto al origen, acá lo dice, ¿sí? Si nosotros hubiésemos hecho entonces esta rotación con respecto al origen, efectivamente el punto A llegaría a tener estas coordenadas, menos 1, menos 2. Pero como no se hace con respecto al origen y se hace con respecto a un punto en particular, entonces tenemos que hacer, ¿cierto?, otro análisis. Ese es el análisis que vamos a hacer ahora. Entonces voy a borrar los dibujos que les comenté, ¿cierto? Listo. Y ahora vamos, sí, a efectivamente ver el desarrollo del ejercicio, que está acá. Entonces nos vamos a ayudar con GeoGebra. Vamos a colocar entonces un segmento. Vamos a colocar un segmento. Acá está, segmento. El punto A dijimos que tiene coordenadas 1,2, mientras que el punto B tiene coordenadas 5,2. Entonces 1,2, ahí está el punto A, y el punto B 5,2, ahí está el punto B. Acabamos entonces de generar, ¿cierto?, nuestro segmento. 1,2, B 5,2. Perfecto, ese es nuestro segmento. Ahora entonces vamos a generar el punto, ¿cierto? Acá dice punto. El punto que nos va a guiar en la rotación, que en este caso es respecto al punto 3,2. El punto 3,2 está justamente al medio del segmento. Entonces vamos a rotar la figura respecto al punto C en este caso. Acuérdense que para realizar una rotación nosotros nos vamos, ¿cierto?, a nuestro GeoGebra, colocamos, ¿cierto?, este símbolo que está acá, y acá dice rotación. Apretamos rotación, ¿cierto? Y acá abajo nos dice cómo nosotros podemos hacer rotar esta figura. Seleccionamos primero el objeto rotar, en este caso es el segmento AB, y luego tenemos que seleccionar el punto con el cual, ¿cierto?, nos vamos a guiar para hacer la rotación, que en este caso es el punto C. Le hacemos clic y nos va a aparecer esta ventana
que nos dice o que nos pregunta con qué ángulo vamos a rotar nuestra figura. Nosotros le colocamos 180, sentido antihorario, y le damos OK. Acuérdense que el 180, ¿cierto? Si fuese en sentido horario o sentido antihorario, sería el único que quedaría de la misma forma. Acuérdense que el sentido antihorario es al contrario de la manecilla del reloj, o sea, a la izquierda, rotación hacia la izquierda, y sentido horario es a favor de las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha. Le damos OK, y ahí nos aparece nuestro segmento rotado. Tiene bastante lógica, ¿cierto? Lo que cambia entonces acá, cuando nosotros hacemos una rotación con respecto a este punto de este segmento, es que el punto A, que estaba en el punto o en la coordenada 1,2, su rotación o su punto rotado, que sería A', aparece, ¿cierto?, acá en el 5,2. El punto B estaba en el 5,2 y ahora el B rotado aparece en el 1,2. ¿Sí? O sea, se invirtió la figura, quedó en la misma parte del plano cartesiano, ¿cierto?, pero invertida. Esta es la rotación. Si ustedes se fijan, ¿cómo lo tenemos que hacer? Por ejemplo, si es que nosotros no tenemos GeoGebra, ¿verdad? Esa es la idea, saber también cómo se hace sin GeoGebra, porque en GeoGebra es un poco más sencillo construirlo, pero lógicamente ustedes en su prueba de transición no van a tener la ayuda del GeoGebra, entonces tenemos que aprender también a hacerlo sin GeoGebra. Este inicialmente era el punto A, y nosotros ahora sabemos, ¿cierto?, que es B', hoy le puse A', voy a borrarlo mejor para que no nos confundamos. Este era solo el punto A de la figura original. Este era el punto B de la figura original. Ahora, es la figura transformada, ¿cierto? Ahora este punto pasa a ser B' y este punto pasa a ser A'. Entonces fijémonos cómo tendríamos que hacer nuestra construcción de la rotación si nosotros no tenemos GeoGebra. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos ya, como es en 180 grados, siempre tengo que realizar lo contrario con respecto al centro de rotación. Si ustedes se fijan, inicialmente mi punto A se encuentra a 2 espacios a la izquierda del centro de rotación, que es C. Luego de hacer una transformación de 180 grados, esa distancia que tiene el punto A con respecto al punto C, tenemos que considerarla, pero en el lado contrario ahora en la figura transformada. Es decir, inicialmente yo tengo 2 espacios hacia la izquierda, por lo tanto ahora mi punto transformado, o sea, mi A', va a estar a 2 unidades, pero a la derecha. Y aquí aparece mi A'. Ahora, si nosotros nos fijamos en el punto B está a 2 espacios a la derecha inicialmente. Como hicimos una transformación en 180 grados, mi punto B' ahora va a estar a 2 unidades, pero hacia la izquierda. Si hubiese estado un punto, por ejemplo, una unidad hacia arriba, su punto transformado estaría una unidad hacia abajo, ¿sí? Siempre es todo lo contrario. Con respecto siempre tenemos que ver que estos movimientos o estas unidades que nosotros estamos contando siempre se calculan, ¿cierto?, considerando nuestro centro de rotación. Ese sería el ejercicio 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver la alternativa, ¿cierto?, que nos ofrece la pregunta para saber cuál es la correcta. Dice, las nuevas coordenadas del punto A son A', es decir, las coordenadas del punto A' es -1, -2. Si nosotros nos vamos, ¿cierto?, a GeoGebra, el punto A' tiene coordenadas 5,2. Por lo tanto, la primera afirmación estaría incorrecta. Dice, las nuevas coordenadas del punto B, que ahora es B', sería -2, -5. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el -2, -5, -2, -5 es acá. Claramente, ¿cierto?, no está el punto B' en ese punto que acabo de marcar. Por lo tanto, la alternativa B también estaría errónea. Dice, el segmento AB original con el segmento AB ahora rotado son perpendiculares, o sea que entre sí forman un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Nosotros sabemos que la perpendicularidad de dos trazos forman, ¿cierto?, una X. Eso significa que los trazos sean perpendiculares. Y entonces, ¿qué nos quiere decir?
que nuestro segmento estaría acá y nuestro segmento transformado sería una línea vertical. Eso nos está diciendo la alternativa B, perdón, C. Por lo tanto, claramente también estaría errónea. Entonces, esa no está bien y dijimos que las de arriba tampoco están bien. Tenemos dos opciones más, D y E. Vamos con la D. Las coordenadas de A y A' son las mismas. Nosotros sabemos que no son las mismas, ¿cierto? A' estaba acá, ¿cierto? Acá estaba A', y ahora A' aparece al lado de la derecha. Por lo tanto, claramente no son las mismas. ¿Cuándo las coordenadas serían las mismas en cuanto a una rotación? Cuando hagamos una rotación en 360 grados, ¿cierto? Ahí nos daría la misma coordenada. Entonces, en este caso, no es. Por descarte tendría que ser la E. Vamos a leerla igual de todas formas. Dice, las coordenadas de A coinciden con las coordenadas de B'. Claramente, esa es nuestra alternativa correcta. Si nosotros nos vamos, ¿cierto?, al GeoGebra, nosotros sabemos que A y B' son el mismo punto, ¿cierto? Lo anotamos ahí. A y B' es el mismo punto. Por lo tanto, entonces, nuestra alternativa correcta efectivamente sería la alternativa E. Vamos a borrar los dibujos. Seguimos entonces con la siguiente. Esta es la siguiente. Antes de leerla, entonces, vamos a ir a nuestro GeoGebra y vamos a ver si podemos. Ahí está. Borrar lo que habíamos hecho para empezar un nuevo dibujo. Vamos a dibujar un polígono, ¿cierto? Que es el polígono que está acá, que es un triángulo. Dice, en el plano cartesiano, ¿cierto?, de la figura 3, al rotar el triángulo de vértices A, B y C, ¿cierto?, A, B y C, en 180 grados también con respecto al centro, se obtiene otro triángulo de vértices. Ya, es bastante sencillo, porque por dos cosas. Uno, nos están diciendo que estamos rotando con respecto al origen. Si estamos rotando con respecto al origen, perfectamente nosotros nos podríamos guiar por esta tabla que habíamos comentado hace un rato atrás. Y si podemos, ¿cierto?, guiarnos por esta tabla, y nosotros sabemos que estamos girando o rotando en 180 grados, entonces ya sabemos que todos los puntos que nosotros giremos o rotemos van a ser los mismos, pero con signo inverso. Vamos a ver. ¿Cierto? Eso nos dice la tabla acá. Si nosotros giramos con respecto a 180, vamos a tener el mismo punto inicial, pero acá las coordenadas tienen un signo y acá las coordenadas tienen el signo completamente contrario. Acuérdense que no significa que X e Y sean positivos y acá X e Y sean negativos, ¿sí? No se confundan con eso. Los signos negativos, acuérdense que lo que nos refleja es que en realidad son el signo contrario. Si acá yo tengo un punto, por ejemplo, y el punto que tengo es 1, menos 2, acá sería menos 1,2, ¿sí? No es que los dos sean negativos, sino que el signo negativo que tienen las coordenadas acá invierten el signo que tiene mi punto original. Ya, dicho eso, entonces nosotros ya podríamos decir las coordenadas de cada uno de los puntos. Si el punto A tiene coordenadas 3 positivo, 1 positivo, el punto A' esperamos que tenga coordenadas menos 3, menos 1. Con el punto B tiene coordenadas 1,4. Su punto B' o su punto transformado, ¿cierto? Esperamos nosotros que tenga como coordenadas menos 1, menos 4. Y si nosotros analizamos el punto C, que tiene coordenadas originalmente menos 2, menos 1, esperamos, ¿cierto?, que su punto transformado tenga coordenadas 2 positivo, 1 positivo. Eso esperamos. Entonces, dicho todo lo que dijimos recién, ¿cierto?, nosotros podemos analizar cada una de las alternativas. El punto A, entonces, que nosotros dijimos tiene coordenadas 3, 1, esperamos que su punto transformado, es decir, A', tenga como coordenadas, ¿cierto?, menos 3, menos 1. Signos completamente distintos, ¿cierto? El punto B tiene coordenadas 1,4, entonces su punto transformado, es decir, el punto B',
nosotros esperamos que tenga coordenadas -1, -4. Y lo mismo hacemos con el C. Nosotros sabemos que el punto C tiene coordenadas -2, -1. Por lo tanto, esperamos que el punto transformado, es decir, C', tenga coordenadas 2, 1. Y con eso ya podemos dar respuesta a la pregunta. Entonces, el punto A, -3, -1, acabamos bien. -1, -4, vamos bien. -2, -1, acabamos mal. Descartamos. A, 2,1, descartamos inmediatamente, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que tiene que ser A, -3, -1. Entonces, posiblemente puede ser la E. -3, -1, vamos bien. -1, -4, vamos bien. 2,1, perfecto. Alternativa E. Eso es todo, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos comprobar esto, ¿cierto? Basta con que ustedes hagan este desarrollo en la prueba de transición, ¿cierto? Y estaría obviamente correcto. Entonces, siempre pensar que el punto 00 nos facilita un poco la vida, ¿sí? Es más fácil trabajar con respecto a ese punto. Ya, entonces voy a borrar todos los dibujos y nos vamos a ir a comprobar esto al GeoGebra. Entonces, nosotros dijimos que el punto A tiene coordenadas 3, 1, 3, 1, el punto B tiene coordenadas 1, 4, y el punto C tiene coordenadas -2, 1. Y acá unimos. Ahí tenemos nuestro triángulo entonces. Ese es nuestro triángulo original. En el GeoGebra, acuérdense siempre que tienen que colocar el punto con respecto a cuál vamos a rotar. Entonces, colocamos el punto en el origen. Y finalmente, para hacer una rotación, ¿cierto? No basta con seleccionar rotación y luego pinchar, ¿cierto?, la fórmula que vamos a rotar y luego pinchar también el punto con respecto a cuál la vamos a rotar. Acá se nos abre, ¿cierto?, una ventana donde nos pregunta el ángulo de rotación, le colocamos 180, le damos a aceptar y ya estamos. Fijémonos entonces en los puntos. El punto A', coordenadas -3, -1. El punto B', coordenadas -1, -4. Y coordenadas del punto C', que estaría por acá, tiene coordenadas 2, 1. Ahí estamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver acá o cómo nosotros transformamos? Si no fuese con respecto al origen y fuese con respecto a otro punto, hacemos este procedimiento. Decimos, desde el punto de rotación vamos a llegar a mi vértice A, no transformado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Moverme un espacio, dos espacios, tres espacios a la derecha, un espacio hacia arriba, tres a la derecha, uno hacia arriba. ¿Qué es lo que hago ahora entonces? Para obtener mi A transformado o mi A', me muevo en sentido completamente contrario. Me muevo entonces, si eran 3 a la derecha, me muevo 3 a la izquierda, 1, 2, 3, y si me corrí un espacio hacia arriba en mi punto original, acá me corro un espacio hacia abajo. Y ahí obtengo mi punto transformado. Lo mismo tengo que hacer entonces con todos los puntos. Si el B está a un espacio a la derecha y 4 hacia arriba, mi punto B transformado, yo esperaría que esté a un espacio hacia la izquierda esta vez y a 4 espacios, pero hacia abajo. Siempre entonces lo contrario. Eso entonces con respecto a la pregunta 2. Espero que se hayan aclarado un par de dudas y si no, obviamente lo podemos ver durante la clase. Esos serían entonces los dos ejemplos que quedaron con respecto a rotación y en la siguiente cápsula yo les voy a subir los ejemplos que quedaron con respecto a simetría central y simetría axial. Entonces nos estamos viendo, espero que estén muy bien y nos vemos en la clase del próximo miércoles.